palabra de Dios. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué rico verlos aquí en el lugar de reunión, ¿no? Qué bendición tenerlos. Bueno, hacer énfasis en nuestra presentación de niños, que será el 10 de agosto, ¿vale? Y nuestros bautismos también, que tendremos el 24. Entonces, estos espacios importantes para nosotros como iglesia, así que les retamos a todos a que puedan prepararse para esas bendiciones. Amén. Ya ustedes conocen los demás anuncios y pronto les anuncio que pronto, con el favor de Dios, vamos a tener los anuncios físicos, vamos a tenerlos en un flyer que vamos a regalarle a todas las personas que vengan a la iglesia para que usted pueda tenerlos escritos también. ¿Listo? Entonces, dentro de no muchos días, como dice la Biblia, tendremos ese flyercito ahí pequeñito para que usted pueda tener los anuncios a la mano y pueda llevárselos, pueda leerlos, compartirlos con otra persona también, para que conozca la programación de la iglesia. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, ¿estamos preparados para la palabra de hoy? Ay, Señor, a eso vinimos, ¿sí o no? A eso vinimos. Muy bien. Quiero empezar esta noche contándoles que una de las cosas que más duro me dio a mí cuando llegué a la ciudad de Bogotá, ya hace 6 años, 7 años ya, 7 años, llegué a la ciudad de Bogotá, fue aprender a movilizarme en la ciudad. Hay gente que tiene muy buen sentido de orientación, ¿no? Hay gente que no se pierde, pero hay otros que tenemos como un problemita de fábrica con el tema, ¿alguien me entiende? Con el tema de sentido de orientación, que usted le pueden colocar la mano así en los ojos, darle 3 vueltas y usted queda perdido, no está, está parado. Y llegar a Bogotá fue para mí fuerte en ese sentido. Yo les he contado a la mayoría que pues venir del campo, las personas que somos del campo, saben lo real que es el rumor de que la ciudad asusta, ¿no? De que la ciudad es fuerte, de que la ciudad es tremenda, es peligrosa, o por lo menos en mi época en el campo eso era lo que se decía. Y siempre había como un leve temor al perderse en la ciudad, de pronto tener que ir a hacer una vuelta, ir, venir y perderme. Y al principio, cuando llegué aquí a la ciudad, fue tremendo. Esa parte fue para mí fuertísima. Dios sabe que le estoy abriendo mi corazón y le estoy contando que bregué con esa situación. Pero como hoy en día tenemos aplicaciones, ¿cierto? Tenemos varias aplicaciones. ¿Quiénes usan aplicaciones para, sí, que ponen allá a veces uno hasta sabe, yo a veces lo hago, hasta sé para cómo es la ruta, pero a veces la pongo. Y es interesante. Sobre todo, pues como la mayoría saben que me movilizo en una motico, entonces a veces coloco el Waze porque le avisa a uno donde hay cámaras, ¿no? Y lo va uno guiando y le va hasta diciendo, ¿no? Una señora ahí que habla medio español y le va uno diciendo por dónde debe coger. Y eso me parece interesante, pero quiero contarle que al principio, cuando tuve mi primer moto aquí en Bogotá y me movilizaba, yo tenía que salir de mi casa a las citas y a las visitas por ahí con 2 horas de anticipación. Y voy a contar por qué. Le cuento que aunque yo ponía la ruta, a mí todas las calles me parecían iguales. Me parece que ese edificio ya lo vi y no lo había visto, ¿no? Ya, pero para mí parecía que ya lo había visto. Y la señora del Waze se la pasaba diciéndome redireccionando. ¡Ay! Era por aquí. Y yo me pasaba. Tenía que voltear, ¿sí? En 100 metros, gire a la derecha. Y yo me pasaba a 200 metros. Entonces el Waze, la aplicación, siempre conmigo bregó porque siempre se la pasaba redireccionándome. Y lo interesante de las aplicaciones es que le hace otra ruta, ¿no? Le vuelve a buscar otra ruta para usted llegar al punto donde tenía que llegar. Ya con el tiempo y hasta el día de hoy, puedo decir que conozco una partecita, por lo menos sé llegar de la iglesia a la casa. Ya por lo menos no tengo que colocar Waze para eso, ¿cierto? Por 6 años consecutivos viniendo como unas 5 veces a la semana, pues imposible, ¿no? Que sea tremendo. Pero a veces con el tema de nuestra ciudad, que tantas obras que están haciendo, ¿cierto? En las vías, que le toca a uno desviarse y a veces lo hace ir a lugares donde uno no tenía predestinado ir y definitivamente lo redirecciona a barrios. Esta mañana me pasó. Estaba en un lugar, en una reunión y venía hacia Bosa y por el lugar donde venía habían obras, entonces pum, me mandaba por otro lado y tuve que parar, sacar el teléfono y colocar la aplicación y me redireccionaba por barrios que yo personalmente nunca había transitado y pues hasta interesante la cuestión. Antes me preocupaba mucho
mucho el tiempo que pudiese perder. Por eso salía con mucho tiempo de anticipación. El tiempo que pudiese perder, y definitivamente perdí mucho tiempo. Recuerdo especialmente una cita en la primer moto que compré cuando quedé con el señor de ir a hacer los papeles. No sabía cómo llegar al lugar donde íbamos a hacer los papeles, el traspaso, y el señor se molestó porque llegué como una hora tarde, pero Dios sabe que no fue mi culpa, sino que me la pasé redireccionando porque no daba. No, y yo asustado, primíparo. ¿Alguien entiende la palabra primíparo? ¿Sí? Primíparo, dícese de la persona que está empezando, ¿cierto? Que hasta ahora es su primera experiencia en algo. Y no, eso fue tremendo. Y particularmente ese era mi mayor temor, perderme por mucho tiempo. Le hablo de esto porque hay un principio similar en lo espiritual que definitivamente usted y yo no podemos ignorar. Es más, considero que el día que lo ignoremos, ese día perdemos. Y es algo que el Señor globalmente se la va a pasar haciendo contigo. Sí, señoras, sí, señores y señoras, redireccionando. Y cuando hablo de redirección es guiarte al lugar que Él te quiere llevar. Y cuando hablo del lugar, no solo estoy hablando de lugares físicos, sino estoy hablando de conductas, comportamientos, estoy hablando de perfiles, estoy hablando de cambios. Dios definitivamente se toma muy en serio el trabajo de redireccionar a la gente. Conocer a Cristo es tener o darle el permiso al Señor que nos redireccione. Definitivamente la Biblia habla y dice, porque antes del Señor o antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo la cosa es distinta, redirección. Ahora conocimos al Señor para ser llevados al reino de la luz admirable, al reino de su Hijo amado, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y qué es eso? ¿Acaso no es redireccionar? Redireccionar. Antes de Cristo íbamos directo al infierno, ahora con Cristo vamos directo al cielo. ¿Eso no es redirección? Claro que sí. Es redireccionarle la vida a la gente. Y particularmente hay un comentario, yo no lo volví a escuchar, pero seguramente está en los pasillos de nuestros amigos no creyentes, y es el no tomar la decisión en serio de conocer a Dios o de darle la oportunidad al Señor que le cambie su vida. Piensan en cohibiciones, muchas personas, yo conozco o conocí mucha gente que no tomaba en serio las cosas de Dios o no se comprometía con Dios porque consideraban en un concepto, mandaba a recoger ya, de que Dios prohíbe. Si te vas a meter con Dios, Dios te va a prohibir. No puedes volver a hacer esto, no puedes volver a hacer aquello, no puedes volver a hacer aquello. Y en nombre de la prohibición es muy difícil que alguien definitivamente quiera abrir su corazón para Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vayamos tan lejos, seamos sinceros, abramos el corazón. ¿Cuántos de los que están aquí lo pensaron dos veces en algún momento de su vida porque sintieron que acercarse a Dios era prohibiciones? No puedo volver, no puedo volver, no puedo volver. No. Es más, ese método, cuando lo usamos con nuestros jóvenes, pocos jóvenes ganamos. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que ir ahora a hacer, practicar el libertinaje, no. Solo que la Biblia no me habla de prohibición. La Biblia más bien me dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hay una gran diferencia entre prohibir y ser libre, ¿no? Entonces hay conceptos interesantes que la Biblia nos enseña acerca de lo que Cristo hace, pero para no ir tan lejos, estos ejemplos que te coloco es para decirte que estás en un proceso de redirección. Y el objetivo del Señor es este, escúchame, lograr verte en el cielo por la eternidad. Que llegues a ese lugar, direccionarte al cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Redirección, ¿no? Llevarnos a ese lugar celestial, que el cielo, según la Biblia, no es las nubes, no es simplemente un lugar mágico, un lugar de colores, un lugar solo como nos dice Apocalipsis, sino el cielo, la salvación es conocer a Dios, conocer al Padre. Eso es la bendición más grande de la salvación. Pero encuentro en estos principios eso, redirección. Y yo vuelvo y digo, es importante entender ese trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona no entiende que el Señor quiere redireccionar su vida, entonces todos somos sabios en nuestra propia opinión. Y es muy complicado tratar de convencer a una persona que voltea a la derecha en 100 metros cuando él piensa que es en 200. Es muy complicado tratar, yo me imagino si la señora de el Waze hubiese tenido sentimientos conmigo, ¿no? En 100 metros voltea a la izquierda.
y me pasaba 50 metros, yo creo que me hubiese dicho, cabezón, en 300 metros, por favor, vuelve y métase por donde es porque se metió por donde no era. En la práctica espiritual es muy berraco, perdónenme usar esa palabra, sé que es un poquito fuerte, pero así predicamos en voz, ¿cierto? Es necesario decirte que es muy difícil tratar de que tú encajes en la voluntad perfecta de Dios cuando Dios quiere redireccionarte y tú no te dejes. Porque consideras que como vas, que como vives está bien. Y te quiero decir una cosa, permítame seguir predicando. Estoy en la introducción. Hay gente que cree que el estancamiento es estabilidad. Están estancados y dicen, ¿yo por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que permitir que Dios me direccione si yo estoy bien? Llaman bien al estancamiento. Y ahí hay un grave problema. ¿Cómo así que estás bien? ¿No ves los frutos? Y te voy a decir una cosa, y yo sé que Dios te está hablando. Estancamiento no es estabilidad. ¡Qué peligro! Para mí sería peligroso que en esta iglesia los que nos reunamos seamos los mismos de hace 6 años. Si el pastor, mi pastor me pregunta y me dice, Jason, ¿cómo va la iglesia? Estamos súper bien, porque con los 5 que empecé, ahí están. Ahí están. Estabilidad. No, señor, perdóneme, permítame redireccionar. Eso no es estabilidad, eso es estancamiento. Y hay gente que en la vida práctica está así. La misma oración de hace 10 años, la misma fe de hace 10 años, las mismas costumbres, las mismas cosas, no hay crecimiento personal, todavía no se ha empezado a leer el primer libro, se va a ir a la tumba sin leerse nunca un libro, lo empezó y no lo terminó. Nos vamos a ir a la tumba sin habernos leído toda la Biblia, y eso que dicen que si uno lee toda la Biblia se vuelve loco, eso es mentira, no crea eso. Gracias por el amén. Mi hermano, redirección. ¿Tú entiendes y te atreves a entender que Cristo llegue a tu vida es dejarte direccionar? Qué cosa tan difícil tratar de direccionar a alguien que sabe para dónde va, pero en la realidad no sabe para dónde va. Y si venimos a la iglesia y venimos a escuchar la palabra, es muy difícil tratar de venir a la iglesia. Es muy difícil tratar de venir a la iglesia con una perspectiva dura, sin perspectiva, mejor dicho. Más bien venir a ver qué me van a decir, pero sin el deseo de cambiar. ¿Tú cómo crees que Dios puede actuar en un corazón que no está dispuesto, que no se quiere dejar redireccionar? Y esto es preocupante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el sujeto que oficializó la redirección se llama Jesucristo en la Biblia. Redireccionó los pasos de la gente, llamó a 12 para cambiarle sus vidas. No necesito que se me dediquen a pescar pescados, pescadores de hombre. ¿Eso no es redirección? ¿Eso no es mostrarles un futuro mejor? ¿Eso acaso no es darles una mejor vida? Así que el Nuevo Testamento, haciendo un pequeño resumen, es el resumen de Dios tratando de darle redirección a la gente a través de Cristo. Pregunta, ¿dónde estarías tú hoy si Cristo no estuviera en tu vida? Algunos osados dirían, haciendo arepas. Ah, Dios bendito. Oiga, pues ni tan mal, Carlos. No, mentira, mentira. Mi hermano, ¿dónde estarías hoy? Y te voy a decir esto. ¿Cuántos consideran que ni vivos estarían? Yo ni vivo estaría. Si no hubiese sido por Cristo, ni vivo estaría. Así que te quiero decir en esta noche que sí, el Señor se toma en serio el trabajo de redireccionarte. Así que el objetivo, la reflexión esta noche es, permite que Dios te meta mano, te redireccione. ¿Por qué? Porque este es uno de los temas favoritos de Cristo en la Biblia, y especialmente lo encuentro en un capítulo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, yo he tenido la oportunidad de predicar en la iglesia bastante de este libro y de este capítulo, pero quisiera hoy darte un panorama distinto de lo que también la Biblia nos habla acerca de esto. Y el capítulo 1 es la bisagra entre Lucas y Hechos, el capítulo 1 de Hechos. La bisagra es la parte de la puerta que une. ¿Me estoy haciendo entender? Porque sabemos que el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas y Hechos lo escribe Lucas. La bisagra le escribe al mismo autor, Teófilo, al mismo autor, para continuar la historia. El Espíritu Santo en la vida de Cristo, Lucas; el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, Hechos. Y en el libro de los Hechos conocemos la famosa historia en el capítulo 1, donde el Señor Jesucristo todavía no asciende después de resucitar, sino que por 40 días más está con sus discípulos, y la Biblia dice que les da instrucciones adicionales. A mí siempre me ha impactado, y no me cansaré de deciros las mismas cosas, dijo el apóstol Pedro. No me cansaré de repetirles
que me impacta que Jesús, luego de resucitar al tercer día, de una no ascendió, sino por 40 días más se queda. ¿Qué te dice eso? De que el Señor no ascienda de una, sino por 40 días más. Ve la necesidad de estar con su gente. ¿Sabe qué descubro? Descubro un maestro que por 40 días más hace énfasis para tratar de redireccionar, a su gente que lleva con él por 3 años. Y en este texto o en este pasaje descubro algunos pilares, algunos principios, algunos peldaños a los que Jesús quería seguir redireccionando a sus discípulos. Jesús quería irse al cielo habiéndose cerciorado que los que se quedan, sus discípulos, fueran redireccionados a lo correcto. Jesús no se podía dar el lujo de irse y dejar cabos sueltos. ¿Alguien me está entendiendo la palabra esta noche? No podía ascender sin cerciorarse de que realmente lo que lleva haciendo por 3 años, realmente fue así. Realmente ellos la tienen clara y saben hacia dónde caminar, dirección, saben hacia dónde deben enfocarse. Así que en este texto que a continuación leeremos, vamos a ir a la palabra, descubro por lo menos 3 principios a los que el Señor también, Jesucristo, quiere direccionar. Y considero que este mensaje sirve como un tipo de evaluación para nuestra vida, un tipo de evaluación silenciosa. No para que alguien levante la mano y diga, pastor, no, esto es algo personal, ¿no? Hablamos y la palabra nos habla al corazón. Pero definitivamente me gustaría nombrártelos porque considero que nos evalúan mucho acerca de lo que el Señor quiere. Considero que en lo que Jesús redireccionó a su gente, a sus 12 discípulos, literalmente, a sus 12 discípulos, 11 para el momento, definitivamente también quiere redireccionar a todo discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Eres discípulo del Señor. Por eso me gustaría redireccionarte con la palabra esto. Si ya consideras que vas para allá, súper bien. Qué bueno. Ponte una carita feliz en la mano. Qué bueno que vayas para allá. Pero seguramente Dios te va a seguir hablando en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, así que te invito a que leamos Hechos capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, leeré en Nueva Traducción Viviente. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Versículo 3. Durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció, dice el texto. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba como vivo. Y termina el texto diciendo, y les habló del reino de Dios. ¿De qué les habló? Del reino de Dios. Señoras y señores, el tema favorito de Cristo es el reino de Dios. Te voy a decir un dato. Voy a decir un dato interesante. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que las primeras palabras que Jesucristo pronunció en público cuando empezó a predicar fueron estas: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Estas fueron las primeras palabras. ¿Y cuáles fueron sus últimas? ¿Cuáles fueron? Perdóneme, alguien que comienza hablando de algo y termina hablando de algo es porque ese es su tema favorito. Y el tema favorito de Jesús fue el reino de Dios. Por eso, querido amigo, al primer principio que el Señor Jesucristo nos quiere redireccionar es eso, a su reino, al reino de Dios. Y permíteme explicarte qué significaría eso. Quiero comenzar a decirte que por 3 años conocemos la vida de Jesús un poco por los evangelios y sabemos que por 3 años su ministerio fue predicar, hacer la obra, formar a sus discípulos, pero siempre predicó acerca del reino de los cielos. Predicó a través de parábolas, predicó a través de mensajes. Muchas veces dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a un grano de mostaza. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a un hombre con las vírgenes que tenían algunas aceite, otras no. ¿A qué compararé al reino de los cielos? Había un hombre que tenía un campo y se habían sembrado trigo y también vino un enemigo y en la noche sembró cizaña. Te cuento esto para que tú sepas que el Señor Jesucristo quería ser enfático con un tema. ¿Cuál era?
El reino de Dios. Pregunta, ¿esas son las conversaciones que más tienes con tu Señor? ¿Tú has, contigo han tratado de hablar temas que a ti no te gustan? Todos aquí seguramente hay temas que o no conocemos o no nos llaman mucho la atención. Incluso a veces determinamos a alguien porque nos caiga bien o mal por lo que nos habla o nos cuenta. Pero particularmente si tú sabes que el tema favorito del Señor es su reino, ¿de qué debería estar compuesta por lo menos la mitad de nuestras oraciones? Y con esto no estoy anulando que le pidamos por la casa, que le pidamos por el carro, que le pidamos porque nos salga bien el negocio, que le pidamos por muchas otras cosas que también son importantes, pero definitivamente ese no es su tema predilecto. Su tema predilecto es el reino de los cielos, el reino de Dios, porque el reino de Dios para Jesús es extremadamente importante, que dijo: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Y me preocupa mucho que hoy en día nuestros amados amigos o creyentes que lleguen a nuestra iglesia, queriendo nosotros ser una iglesia saludable, les enseñemos y les demos los 3 pasos para conseguir novia cristiana. No diciendo que esté mal, está bien. Los 5 pasos para comprar carro nuevo sin endeudarse, según la Biblia. Me preocupa que el interés de la gente que venga a este lugar no sea otro que el reino de Dios. Mi querido amigo, si te parece un poco aburrido que hablemos de las cosas celestiales, hermano, te quiero presentar a uno que murió por ti, se llama Jesucristo, para que lo recibas en el corazón. Porque si no nos interesa lo que a Cristo le interesa, vamos en contravía. Y como dije hace poquito en un mensaje, toda persona que va en contravía se merece un comparendo. ¿Sí o no? ¿Qué le pasa al que va en contravía por ahí? Tome su comparendo, ¿sí o no que sí? Mi querido amigo, ir en contravía de los gustos, del tema, del furor, de la cúspide del mensaje de Jesús, sería no ser un buen discípulo. Por eso la pregunta en esta noche es: ¿qué tan importante es para ti ese tema? El reino de Dios, el reino de los cielos. Y me gustaría darte un esbozo rápido acerca de esto porque sé que te puede ayudar. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, según Hechos de los Apóstoles, estaban enfocadas en eso. Esta es la enseñanza que vas a recibir de Cristo, por eso no esperes otra. No esperes otra, porque la enseñanza que vas a recibir de Jesús es esa. Yo no sé por qué los seres humanos tenemos la manía de creernos el centro del universo y el centro de atracción cuando usted y yo no somos absolutamente nada. Como decía alguien, eso es como el que pinta un cuadro. ¿Cómo se llama la cosita donde se pinta el cuadro? Se me olvidó en ese momento. El lienzo. Esto es como que el lienzo le den una medalla de honor al lienzo donde se pintó el cuadro y no al pintor. ¿Alguien me entendió la analogía? Eso es como que diga: vamos a reconocer este lienzo, ¿no?, que permitió que en él se pintara tremendo cuadro, no sé, de alguien muy famoso que sea un pintor. Y no se le dé el reconocimiento al pintor. Y muchos nos creemos, somos lienzos, pero nos creemos el pintor. Nos creemos Dios. Incluso en nuestras oraciones a veces somos tan egoístas que pareciera que la vida girara en torno a nosotros, olvidándonos de lo más importante y de lo que el Señor le agrada hablar, que es su reino. Te quiero decir que Jesús resucitó y precisamente por 3 años habló del reino por parábolas, de muchas maneras, ya te expliqué. Y cuando resucitó, ¿de qué sigue hablando? Mi hermano, dígame cuál es el tema predilecto de Jesús. Tratar, y no estoy diciendo con esto que no le importen los detalles, claro que le importa lo que tú quieres, lo que tú sientes. Ay, Señor, ayúdame, ¿hoy otra vez arroz con lentejas? Hermano, esos temas, el Señor como que te rasca como la cabeza. ¿Otra vez vamos a hablar de tus sentimientos? ¿Cuándo tendrás oídos para que hablemos de cosas serias? ¿Otra vez vamos a hablar de lo mismo de siempre? ¿Otra vez quieres que volvamos al mismo tema?
Y yo considero que para una buena conversación, los dos tienen que estar en la misma sintonía. Yo disfruto mucho hablar con las personas, muchísimo disfruto. Y es tan rico a veces hablar con gente que te entiende la conversación, que va por el mismo lado que tú, que comprende tus palabras, que sabe hacia dónde va. Es deliciosa la conversación. Todos aquí tenemos gente con la que podemos hablar fluidamente, ¿sí o no? Y todos aquí conocemos gente con la que es ir en contravía a hablar, ¿sí o no? Todos conocemos gente así. Imagínate el Señor quererte revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y tú queriéndole hablar del mismo tema, cuando el tema de Él es el reino de Dios. El reino de Dios es la única vida que es eterna y el resto, todo lo que nosotros incluso pidamos, incluso Dios nos dé, tengo que decirte, morirá. Y yo con esto, permítame no ser un poquito despectivo frente a lo que deseamos o pedimos. Yo conozco gente que ayuna porque el Señor le dé su casa, su carro, está bien. Dios te lo va a dar, pero eso se va a acabar. Eso cuando te mueras, no te lo van a echar en el ataúd. Y con esto no estoy diciendo, hay gente en este momento, yo conozco gente orando por el iPhone 16. ¿De verdad? Padre Celestial, por favor, tú que eres el dueño del oro y de la plata. Incluso nombramos textos bíblicos. Al Señor yo le importo, el Señor, no estamos diciendo que no, pero mi hermano, hay conversaciones más importantes. No sé si me estoy haciendo entender con lo que te quiero decir. Y esto es importante entenderlo. Es más, cuando tú tienes claro el reino de los cielos, te aseguro que las pruebas y las cosas difíciles de la vida las sabes sobrellevar, porque entiendes qué es el reino. ¿A qué se refería Jesús? Quería salvar vidas. Quería que la gente, quiere que la gente entre al cielo. Se preocupa la gente por la demás gente. Una persona que le preocupa el reino de los cielos ama a su prójimo. Una persona que le preocupa el reino de los cielos sabe que hay una vida eterna. Una persona que ama el reino de los cielos es alguien que trabaja, la da toda, trabaja como si todo dependiera de él, pero ora porque todo depende de Dios. ¿Me la entendió? Otra vez. Una persona que entiende el reino de los cielos, trabaja como si todo dependiera de él, pero ora porque todo depende de Dios. Entiende las cosas. Una persona que entiende el reino de Dios, cuando tiene que despedir seres queridos, llora, duele, pero se alegra en el corazón porque un día le verá nuevamente. Es difícil tratar con personas que no entienden el reino de los cielos. Por eso Cristo vino a traernos libertad al hablarnos de su santo reino. Y cuando hablamos del reino de Dios, entonces las lágrimas comienzan a secar. La alegría comienza a tocar el pecho y el corazón. Ellos, los discípulos, Jesús, con énfasis, vuelve a hablar del reino de los cielos después de resucitar, porque los benditos por 3 años todavía no entendían muy bien qué era el reino de los cielos. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dijeron, tenemos rey. Y la Biblia dice que en una oportunidad quisieron obligar a Jesús a ser rey. Y dice la Biblia que Jesús se fue. Los dejó por ahí viendo un chispero. Me preocupa esto y por qué te lo menciono. Porque me preocupa que tengamos un concepto errado de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos son bendiciones materiales para nosotros. El materialismo para el Señor no es su reino. Por eso, no te dejes convencer de esas frases positivistas que no son de Dios, son antibíblicas, que te dicen que que estás bien porque estás bendecido económicamente. Y tengo que decirlo públicamente, hay iglesias donde hacen sentir muy mal a la gente porque le enseñan que estar bien, que estar bendecido es tener para todas las cosas. Y eso no es así. Eso no es así. ¿Por qué? Porque entonces los salmistas serían los primeros en rajarse. La mayoría de salmos se escribieron en la crisis, no se escribieron en la bendición, de la felicidad, ni de las riquezas. Y me preocupa que la teología de la prosperidad nos haga daño. Nos enseñan que ser bendecido es estar prosperado y en victoria. Y te voy a decir una cosa, uno nunca, no siempre está ni prosperado ni en victoria. ¿Cuántos de los que están aquí no se avergüenzan a decir, yo he estado en derrotas, he estado en el fracaso, he estado en momentos difíciles de mi vida, pero ahí también estaba Dios? Que yo sepa, la Biblia sigue diciendo en Génesis que cuando José estaba preso, allí estaba el Señor con él. ¿Cómo queda la teología de la prosperidad frente a eso?
Eso es una realidad. Entonces tenemos que redireccionar. Por eso es importante entender cómo funciona el reino de Dios. Y te voy a dar un esbozo rápido de lo que decía Jesús acerca de su reino. Jesús dijo que el que quisiera ir en pos de él, que se negara a sí mismo, que le siguiera y que entendiera que debía cargar su propia cruz. También dijo que no se entraba por el camino ancho, sino por el angosto. Por eso hay que comer langosta, ¿no? Bueno, se nos olvida que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Se nos olvida que el que quiere ser el primero deberá ser el servidor de todos. Se nos olvida que hay que amar al prójimo como a ti mismo, que hay que poner la otra mejilla. Ese es el reino de los cielos. Ay, Dios. Ese es el reino de los cielos. Y te voy a decir algo que escuché hoy que me ministró mi corazón. ¿Sabe quién? ¿Sabe quién sí tiene el poder para cambiar las naciones? No los presidentes que coloquemos, los creyentes. Porque nosotros poseemos al Espíritu Santo. Y eso es algo tremendo. Por eso Pedro, ellos no entendían el reino de los cielos. Pedro, el apóstol, no llevaba la Biblia a ayunar, llevaba la espada. Y no era la espada de la Biblia, sino la espada literal. Por allá le bajó una oreja, ¿usted sabe a quién? Entonces debemos conocer primero qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios es esto. Para mí es sencillo, se lo voy a decir en esta frase. Que Dios gobierne en todas las áreas de mi vida. Ese es el reino. La pregunta es, ¿en qué área de tu vida hace falta que el Señor gobierne? ¿Qué pregunta, no? Y es ahí donde podemos entender esto. Por eso necesitamos entender el reino de Dios conforme Jesucristo lo dice. Por eso busquemos el reino de Dios en la palabra de Dios. Pero te quiero decir una cosa, hoy es el tiempo. Si no te dejas redireccionar, perderás tiempo. Perderás tiempo. Y yo he hablado con mucha gente ya de muchos años, de avanzada edad, de la tercera edad, y la mayoría de personas concuerdan en que todo el sacrificio que hicieron por trabajar estuvo bien, pero hay ciertos principios que se valoran más que otros. Y las cosas materiales siempre quedan en último minuto. Siempre hay cosas más importantes, siempre. En este caso, Dios. Y qué difícil y qué duro. Y Dios nos ayude a poder enseñarle esto a nuestros jóvenes para que desde jóvenes coloquen como prioridad el reino de Dios. Entonces llegarán lejos. La Biblia dice, buscad primeramente y lo demás vendrá por añadidura. El problema de que muchos no hemos llegado donde queremos es porque no hemos puesto en orden los principios de Dios. Primero el reino y ahí sí lo demás. ¿Estamos de acuerdo? En segundo lugar, la Biblia no solo nos enseña que el Señor quiere redireccionarnos a su reino, sino que también quiere redireccionarnos al poder de Dios. Al verdadero poder. La Biblia continúa diciendo en el versículo 4, una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, versículo 5, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con ¿qué? ¿Cuántos días, no? Tiempo. Y sigue diciendo el texto. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo, cabezones. Versículo 8. Pero, ¿quieren poder? Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Señor Jesucristo en este versículo, déjamelo ahí, pero recibirán poder. El Señor quiere redireccionarnos al verdadero poder y hago el paralelo del texto. ¿Recuerdas que en el versículo 6, cuando Jesús les habla del Espíritu Santo, ellos dicen, versículo 6, ellos dicen, Señor, ha llegado el tiempo de restaurar a Israel, de que lo liberes? Y Jesús le responde, versículo 7,
Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes. Entonces, ¿por qué dice el texto eso? Porque los discípulos cuando preguntan, ellos quieren un poder político. Llegó el tiempo de restaurar a Israel. Contextualmente, en ese tiempo, Israel estaba cautivo, ¿sí?, oprimido por la nación romana. Los judíos andaban ofendidos a toda hora porque los romanos les cobraban impuestos caros. Bueno, cualquier parecido, digamos. Porque Roma los oprimía mucho, los esclavizaba, les cobraba más de la cuenta, los trataba súper mal. ¿Qué deseaban con ímpetu los israelitas? Que el Mesías, el que se decía era el Hijo de Dios, los liberara de esa cautividad. Y el Señor nunca lo hizo así. Por eso cuando ellos preguntan, ellos pensaban era en una liberación política. Ellos esperaban un cual Simón Bolívar, que Jesús fuera un Simón Bolívar. Eso esperaban los discípulos. Y cuando lo vieron resucitado, dijeron, este resucita, este tiene poderes sobre... Ahora sí que se tenga. Ahora sí que se tengan los romanos. Porque ahora sí, este Jesús ahora vuela, ahora traspasa paredes. Ahora sí, es cual Superman. Y Jesús les dijo, cabezones, a ustedes no les corresponde saber esos tiempos. Yo no. No les corresponden esas fechas. ¿Quieren poder? Bueno, versículo 8. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes. ¿Quién? ¿Y para qué es ese poder? Versículo 8. Dice, para que sean testigos y le hablen a la gente acerca de mí. Pregunta, ¿para qué el Señor es que nos da poder? Para ayudar. ¿Para qué más? Según ese pasaje. Para llegar al reino de Dios, muy bien. Para evangelizar. ¿Para qué más? Para ser testigos. Pero uno a veces, Señor, dame el poder de poder vengarme. Dame el poder de hacer quedar mal. Yo aprendí una lección y estoy que me predico un mensaje. Es que me tiro el mensaje que estoy preparando. Mejor no les voy a decir. ¿Cuál les digo? Bueno, les voy a decir. Yo he aprendido algo y la Biblia me cacheteó a mí en eso. Cuando yo tenía un pleito con alguien, una dificultad con una persona que no me caía bien o que alguna cosa, yo siempre iba a mi aposento y oraba. Señor Padre, ayúdame. No me dejes en vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántos eran así? Señor, Padre, tú sabes, tú me conoces. Y el Señor me habló en el libro de Josué. Así, fueron las palabras de Dios literales para mí. Cabezón. Yo no estoy ni a favor suyo, ni a favor del otro. ¿Quién le dijo a usted que usted debe orar como si usted quisiera que el otro perdiera? ¿No que yo también me orí por el otro? Así que cuando tú oras queriendo tener la razón con alguien que te cayó mal, te quiero decir que Dios no está a favor de ti. Porque Cristo también murió por el otro. Y en el reino de Dios no hay competencias. Y a Dios en su reino no le gusta que nadie pierda. No le gusta. Hay gente que es muy competitiva en su trabajo. Le gusta competir. En el reino de Dios, a Dios no le gustan las competencias. Porque en una competencia siempre alguien pierde. Y en el reino de Dios, Dios no quiere que nadie pierda. Entonces, ¿quieren poder? Ah, bueno, les voy a dar poder, pero, diga conmigo, redirección. No para liberarlos de los romanos, sino para que hablen de mí, para que evangelicen, para que la gente conozca. La pregunta es, si no pedimos esta clase de poder, si no entendemos el poder que Dios nos da, ¿para qué pedimos poder? Si tú no pides poder para convencer a otros de Cristo, entonces ¿para qué? Ese es el poder que necesitamos pedir. De verdad que hacer discípulos es un tema que debe competirle a toda la iglesia, debe interesarle a todos los creyentes. Así que mi querido amigo, en este orden de ideas, el Espíritu Santo es el poder de Dios y es esencial para la vida, para ser un discípulo de Cristo, para el sostenimiento, para levantarme, para realmente poder hacer las cosas, pero sobre todo para hacer la misión. A mí me encanta esta perícopa de Hechos 1, porque veo a Jesús redireccionando. Cabezones, el reino de Dios. Cabezones, el verdadero poder, no el poder que ustedes esperan de mí, es el poder para ser testigos. ¿Sabe quién entendió el poder? Pedro lo entendió. Pedro quiso poder para liberar a su nación de la esclavitud. Pero la Biblia dice que cuando vino el Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, Pedro entendió el poder. Predicó y 3,000 se convirtieron. Pregunta, ¿recibió el poder de Dios? ¡Claro! ¿Lo usó para lo que Dios da su poder? ¡Claro que sí!
Hizo lo que tenía que hacer. Pregunta, ¿para qué quiere poder usted? Pero lamentablemente en muchas iglesias el poder es para hacer temblar a la gente, para decirles un poco de cosas, para que se caigan. ¿Eso es el poder que la Biblia habla? No, para nada. El poder que Dios quiere para ti no es para que te den una palabra de adivinación y te digan cómo vas a estar en 2 días o en 3 días, como a la gente le encanta eso. No, el poder de Dios es para evangelizar, para ser discípulos, para testificar. Si no es ese poder el que te interesa, vamos a conocer a Cristo para que nos cambie la vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Mira, ¿qué quiero con este mensaje? Quiero redireccionarte a lo que es la voluntad de Dios, porque ¿cuántos consideran que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cuántos consideran que la voluntad de Dios es la que usted necesita? Dice un amigo mío, estos días, un amigo me dice, yo cuando comienzo los prematrimoniales, él es casado, y yo cuando comienzo a darle un prematrimonial a una pareja que se va a casar, yo les digo esto, para iniciar, queridos amigos, yo no me casé con la mujer que quería. Me dice así. Y que los que vienen a a la charla, y la esposa está ahí, escuchando. Y ella relajada, ella como sabe a dónde es que va él. Y ellos, ay, ¿cómo así? Y le dicen, sí. Él le dice, sí, yo no me casé con la que quería, yo me casé con la que necesitaba. Con la que necesitaba. Y la voluntad de Dios no es la que nosotros deseamos, pero es. Porque al final del camino desearás haber hecho la voluntad de Dios. Pregunto en esta noche para la audiencia que está aquí. Cuando Adán y Eva se pusieron a tragar de lo que no tenían que tragar, ¿usted no cree que ellos deseaban que se hubiese inventado la máquina de devolver el tiempo? ¿Usted no cree que ellos desearon ahí haber hecho qué? La voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios desde el principio? Que no se pusieran a tragar lo que no. ¿Me estoy haciendo entender? Así sucede esto. Por eso el poder del Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, es el poder en el que el Señor desea que tú tengas. Pero la gente, ¿y sabes por qué la Biblia dice poder? Me encanta eso. No dice dinero, no dice recibirán riquezas, no dice nada de eso. Poder, ¿sabes por qué? Porque está comprobado que la gente, todo pobre, como nosotros, todo pobre comienza deseando estabilidad. Cuando alcanza estabilidad, está comprobado que se despierta la ambición. Y está comprobado que cuando se tiene, se quiere más. Dice un amigo, todos soñamos con el carro del vecino. Y seguramente si usted tiene carro, hay alguien deseando su carro. Porque así es el corazón del ser humano. Nunca se saciará. Y está comprobado que la gente después de que alcanza, si son riquezas y todo ese tipo de cosas, van por ambiciar esa palabrita. Poder. Está comprobado que la gente, muchas de las cosas que quiere y que desea son poder. Te lo voy a explicar en un personaje que marcó la historia de Colombia y del mundo. Pablo Escobar. Pablo Escobar llegó el momento donde tuvo la plata del mundo, pero él ya no lo satisfacía. ¿Qué quería el hombre? Poder. Y él, ay sí, ese señor tan malo, tan endemoniado. Hermano, él es el vivo reflejo de lo que somos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos lo que él tiene. Por eso yo creo que hay mucha gente orgullosa, pero que es pobre. Solo están esperando tener dinero para que salga de su corazón lo que siempre han sido. Uno no puede decir que porque es pobre, ay, es humilde. No, espere lo que consiga dinero y verá que sale de su corazón lo que siempre ha sido. Lo que pasa es que no ha tenido con qué mostrar que es orgulloso. ¿Alguien está entendiendo la palabra? Por eso que Dios nos ayude. Necesitamos el poder del Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si usted y yo pedimos lo que está en la agenda divina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú comienzas a orar y a pedir y a vivir conforme la voluntad del Señor? ¿Acaso no verás las bendiciones que tanto deseas? ¿Acaso no serás bendecido conforme la voluntad de Dios? Claro que lo serás. La Biblia dice acerca del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Jesús, si ustedes que son malos y saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará? Y dice,
al Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es lo que da el Padre? Espíritu Santo, eso da. ¿Qué tal si en vez de orar tanto por esas cosas materiales que tanto queremos, comenzamos a cambiar la oración y le decimos, Señor, dame el poder de tu Espíritu? ¿No le parece que sería más acorde a lo que Él da? ¿No le parece que sería más acorde a su agenda? Ahora, entiéndase de esta forma porque nosotros no somos nadie para exigirle a Dios que haga lo que queremos. A mí me molesta, de verdad que, voy a darle un microfonazo, a gente que dice, yo estaba bravo con el Señor. ¿Qué? Yo estaba enojado. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿De cuándo acá te crees como tan importante como para que el Señor tenga en cuenta tus bravezas? Y el Señor en el cielo asustado, ¡ay! Se puso bravo, tengo que hacer algo para contentarlo. ¿Te parece que funciona así? No. Perdón, ¿de cuánto acá nos creemos más que Dios o iguales a Dios? Hay gente que enseña eso desde las iglesias. Y eso es un peligro. Y a ti no se te puede olvidar que toda vaca fue ternera. ¿Entiende mi analogía? A usted no se le puede olvidar de dónde Dios lo ha sacado, papá. A usted no se le puede olvidar de dónde viene. A usted no se le puede olvidar quién es. Y entre más bendecido y entre más alcance la santidad, más humilde, más abajo. Porque uno asciende es para estar más cerca de la necesidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que hay que cuestionarse a veces del por qué queremos recibir tanto. ¿Para qué quieres recibir? ¿Para tu comodidad o para estar más incómodo? Porque Dios da es para que estés más incómodo. Es un peligro enseñarle a un servidor, por eso me preocupa eso en esta santa iglesia. Yo no hablo de las demás, sino de la que conozco, que es esta. Me preocupan los servidores que se sienten cómodos y buscan comodidad. Pastor, es que me gustaría de esta forma. Mi querido amigo, si vamos a hablar de comodidad a la hora del servicio, estamos en la onda diferente. Vamos en contravía y te mereces un compadre. No, de esas que los que no se pueden comparecer, mereces una multa. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo enseña que entre más recibas, más incómodo, más cerca de la incomodidad, más cerca de la necesidad. Digo, el que quiera ser el primero tiene que ser ¿y por qué el último? Para estar más abajo del que lo necesita. ¿Para qué recibir tanto si no será? Es un peligro recibir y no dar. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Estás sentado? Respire profundo y no bote el aire. Respire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted solo aspira y no bota? ¿Qué pasa? Diga, pastor, me ahogo y me muero. Sí, señor. Solo recibiendo y no dando. ¿Qué peligro? ¿Qué peligro solo recibir y no qué? Y no dar. Es peligroso. Es muy peligroso. Le hace daño a cualquiera. Muy bien. Y quiero decirte lo siguiente. Por último, la Biblia también me enseña por lo menos un tercer principio al cual el Señor nos quiere redireccionar. A su reino, al reino de Dios. Segundo, al poder, pero tercero, al llamado que nos ha hecho. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Quiero que usted note eso, versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. 10. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se aparecieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo, cabezones? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Esos dos varones fueron ángeles. Imagínese usted estar mirando al Señor ascender al cielo y se queda, dice la Biblia que con esfuerzo se queda mirándolo. ¿Por qué cree que con esfuerzo? ¿Qué pasa con el sol? Con esfuerzo, y de repente dos ángeles aparecen y les meten un susto. ¡Ey! ¿Ustedes qué hacen qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué les acabaron de decir? Pónganse a qué? A hacer lo que. ¿Para qué se quedan? ¿A qué los quiso redireccionar el Señor? Pero allá al llamado. Los acaba de decir que quería que recibieran poder
para que fueran testigos. Después de esto se meten 10 días en el aposento alto, viene el Espíritu Santo, son llenos y comienzan a trabajar. El Señor te quiere redireccionar a lo que te llamó. Me preocupa. Y yo sé que todos, sin excepción en este lugar, todos aquí tienen un llamado de parte de Dios. ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Te acuerdas cuando respiramos? Pastor, otros 10 añitos escuchando la palabra. Y ahí sí, exhalo. Y ahí sí doy. Mi hermano, es ya, es hoy. Llegó el tiempo de comenzar a redireccionarnos a lo que tenemos que hacer, a dar, al llamado. Ese susto que les metió, porque para mí es un susto. Imagínate estar mirando al cielo y yo, hey hermano, ¿y usted? ¡Úpale! ¿Qué pasó? Mis amigos, ¿por qué se quedan mirando hacia el cielo? Es ese que se fue volverá. Nunca hacen hacer lo que tienen que hacer. Y yo considero que hay muchos de nosotros perdemos mucho el tiempo. Yo te quiero preguntar esto y por favor respóndete a ti mismo con toda sinceridad. Piensa, ¿desde hace cuánto tú sientes que el Señor te viene insistiendo? Que te conviertas, que lo ames, que cambies tu vida, que cambies tus costumbres, que cambies esos hábitos malos que tienes. ¿Desde hace cuánto consideras? Yo considero que desde hace mucho. Es más, yo considero que Dios no solo usa una persona, yo creo que en el camino Dios pone muchas. Yo creo que muchos de los que están aquí, esta no es su primera vez escuchando la palabra. El Señor lleva insistiéndoles mucho tiempo. Quiere redireccionarte porque quiere darte una vida abundante, pero seguimos nosotros pegados de nosotros. Y te voy a decir una frase. ¿En qué momento permitimos que la cola manejara el perro? ¿Sí? ¿En qué momentos lo pequeño empezó a manejar nuestra vida? ¿En qué momento permitimos que las cosas pasajeras de la vida se volvieran el centro de atracción? ¿En qué momento nosotros nos pegamos de las pequeñeces y dejamos las grandezas que son Cristo? Te voy a decir una cosa, mi querido amigo, y te anticipo, yo no soy profeta. Bueno, sí, porque predico la palabra, pero no de los otros que, pues, ¿tú me entiendes? Te voy a decir esto, mi hermano. Si tú no comienzas a hacer para lo que fuiste llamado, vas a tener una vida de frustración. Créeme que sí. Y no te lo digo con orgullo ni con felicidad, no, Dios te guarde. Pero es muy triste llegar al cielo y entrar frustrado. ¿Por qué estás en el cielo? Porque creí en Cristo, gloria a Dios, salvo por la eternidad. ¿Y lo que te llamé, lo hiciste? Salvo por la eternidad, no. ¿Y las almas? ¿Sabías que si tú hablabas, muchos iban a convertir? Eso tenía para ti. ¿Sabías que te llamé a que fueras un predicador? ¿Sabías que quería usarte? Salvo por la eternidad. El llamado y el propósito. ¿De qué momento acá consideraste que tú eres el centro de atención y solo vienes a la iglesia a inhalar y no a exhalar? ¿En qué momento pensamos que solo se trata de nosotros? ¿En qué momento creímos que solo se trata de que Dios me habló? Esos cristianos que parecen ovejas, ¿no? Dios me ama, Dios me da, Dios me bendice. ¿Y dar? ¿Dónde está esa parte? Que también es tan bíblica, tan real. ¿Cuándo será que comiences a hacer lo que realmente Dios te llamó? Y Dios va a hacer que pase esto contigo. Lo digo por experiencia. Dios a muchos de los que están aquí nos va a conceder peticiones que le hemos hecho. Nos las va a conceder. ¿Pero sabe para qué nos las va a conceder? Nos las va a conceder para que vivamos la insatisfacción que nos produce. Nos las va a dar y vas a vivir el momento y vas a sentirte insatisfecho. Vas a alcanzar lo que quieres, pero te vas a sentir tan insatisfecho. Para que entiendas que lo que necesitabas no era eso que tanto pedías, sino necesitabas era servirle. ¿Alguien está entendiendo eso esta noche? Por eso necesitamos dedicarnos al llamado. Termino con lo siguiente. ¿Sabe qué me quedó sonando de este texto? El versículo 6. Vamos al versículo 6. El versículo 6 es un versículo donde dice así. Le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? De los discípulos, ¿quién consideras que pudo haber hecho esta pregunta? La Biblia no dice, aclaro.
Pero ¿quién consideras que pudo haber preguntado eso? Conociendo un poquito la personalidad de los discípulos, por lo que nos dice la Biblia. Pedro, ¿sí? ¿Quién era el impulsivo del grupo? ¿Quién le hacía sugerencias a Jesús? Pedro. Yo creo que Pedro fue este. Pero la Biblia dice que Pedro, el impulsivo, puede que sea, vuelvo y digo, la Biblia no dice que fue él el que preguntó, pero puede que sí. Pero solo te quiero decir que después de que vino el Pentecostés en Hechos 2, Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo, recibió el poder. Y en Hechos capítulo 3 da su primera prédica. 3,000 personas se convierten. 3,000. Yo empecé hace 6 años en Bosa. Y se han convertido por ahí unos 20. Bueno, con los tantos positivos, por ahí unos 20. Está tan de moda esa palabra. Digo 20, pastor, pero es que la gente a la iglesia viene más. Sí, pero hay gente que ya cree. Es gente creyente, hay gente que ya asistió a otras iglesias, es gente que conoció, pero en la iglesia por ahí unos 25, 30. Pero que usted se eche una primer prédica y 3,000 se le conviertan, ese ministerio va. Hermano, ¿qué entendió Pedro? Pedro terminó siendo lo que Jesús le dijo hacía unos 4 o 5 años antes. Jesús le dijo, sígueme porque te haré pescador de hombres. Y su primer red que tiró, hablando de la palabra, ¿cuántos pescados atrapó? 3,000. Con razón Pedro lo dejó todo por él. Con razón esa empresa fracasó cuando mejor le iba. Cuando Jesús hizo la pesca milagrosa, cerraron. Y Jesús dijo, sígueme. Y dice la Biblia, y dejándolo todo le pidió. ¿Dónde estarán esas personas que un día también lo dejen todo por Cristo? Yo no puedo decirte que yo lo hice. He tratado de hacerlo. Para los que no conocen mi testimonio, yo tuve la oportunidad de trabajar en un banco hace muchos años atrás. Yo estudié administración financiera. Y Cristo me llamó. Cristo me llamó. Y yo fui criado en el Evangelio. Déjalo todo por Cristo. Yo fui criado en el Evangelio. Y no estoy haciendo doctrina de mi experiencia. Es peligroso hacer doctrina. No estoy diciendo que tú tienes que hacer lo mismo. Pero no volvimos a ver gente que diga, yo voy a dejar todo por mi Señor. Me impactaba el testimonio de unos misioneros que se iban a hacer misiones en la ventana 1040. ¿Alguien sabe qué es la ventana 1040? La ventana 1040 son los países más difíciles para predicar el Evangelio de Cristo. Países árabes, países con mucho el tema musulmán. Y me impactaba porque yo escuché el testimonio de muchos de ellos. Muchos de ellos se iban a esos lugares y lo primero que compraban para irse, ¿sabe qué era? Su ataúd. Porque la única manera de volver era muertos. La pregunta es, ¿dónde están esos cristianos que entendieron la dirección de Jesús? El reino, el poder del Espíritu, el llamado. ¿Dónde está esa gente? Hoy en día tenemos creyentes y te voy a hablar como pastor. A veces uno como pastor trata de medir sus palabras para no ir a ofender al hermano. Y está mal. Estoy diciendo algo de lo que no me enorgullezco. ¿Por qué? Porque el amigo, el hermano, el empresario va tan bien en sus negocios, va tan bien en lo que hace, que sería subversivo decirle déjalo todo por Cristo. Pero la pregunta es, ¿cuándo será que entendamos la dirección del Señor? ¿Cuándo será que realmente el reino de Dios esté por encima? Porque siempre es más fácil sacrificar un domingo. Pero ¿por qué no puedes sacrificar el martes? No porque ese día trabajo y el domingo porque no, ese día es ir a la iglesia, pero eso se puede sacrificar. ¿Por qué siempre lo de Dios se puede sacrificar? ¿Por qué se puede sacrificar el tiempo de oración? Veámonos a las 5 y el Espíritu Santo, pero si me dijiste que esa era la hora de orar. No, no importa, después cuadramos. ¿Por qué siempre lo divino se puede sacrificar, pero otras cosas no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que podemos sacrificar siempre nuestra relación con Dios, pero nunca hacer sacrificios por la relación con Dios? ¿Por qué? Que Dios nos ayude. Y le damos gracias a Él por su grande misericordia. Por eso, con esto te quiero decir, gracias por venir a la iglesia.
Gracias por venir al lugar de reunión, porque venir es un sacrificio. Para venir a la iglesia se tienen que dejar de hacer cosas. Carlos dejó de hacer arepas, él ya nos dijo. Él no hizo arepas hoy. Dios te bendiga, Carlos, por no haber hecho y haber venido a la iglesia. Mi hermano, pero muchos de los que estamos aquí, qué bueno que hagamos aquí. Ni hablar de los sacrificios de estos aparatos, ¿no? ¿Por qué siempre el reino de Dios te puede sacrificar, pero lo demás no? ¿Por qué no podemos sacrificar un día de trabajo por una clínica? No se puede, pastor, tengo que trabajar. ¿Pero por qué? ¿Qué es más importante a la hora de la verdad? ¿Por qué no puedes venir al ayuno? ¿Por qué ese día voy a salir al cine? Pero, espera. Es que es el tiempo de mi familia. ¿En qué momento idolatramos a la familia y la dejamos en segundo plano ante Dios? Que esto nos duela para bien. Porque es que es Dios. ¿De cuándo acá los papeles se invirtieron? Y mucha gente que está aquí sentada no ve lo que quisiera ver porque ha invertido el principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y estamos primero buscando la añadidura para que el reino de Dios en el camino lo veamos. Y te voy a decir que muchas veces sí funcionará el principio. Muchas veces veremos a Dios en el camino de lograr lo que queremos. Pero el principio sigue siendo primero el reino y después lo demás. Yo le voy a decir eso. Y te lo digo con orgullo. No tengo riquezas, Dios sabe que no. Pero el día que decidí dejar mi carrera, mis cosas por servir al Señor hasta el día de hoy, y tengo que contarle el testimonio bien. Esta mañana le contaba a unos pastores mi testimonio porque era una dinámica. Y no recordaba que ya llevo caminando con Cristo alrededor de 17 años más o menos. Y en estos 17 años muchas veces he querido dejar de ser creyente. Y también, y cuando empecé a servir, muchas veces he querido dejar de ser servidor, de dejar de ser pastor, de botar la toalla y no volverlos a ver a ustedes nunca más en mi vida. Créame que sí. Pero gracias le doy a Dios que algo pasa en mi interior y no boto la toalla. ¿Sabe por qué? Y le tengo que decir, hasta el día de hoy yo tengo que darme por bien servido, mirar hacia atrás, mirar lo que se ha podido lograr en la iglesia, la gente que está aquí y decir, vale la pena, por uno vale la pena. Sí sirve esto. No hay nada más satisfactorio que llegar al cielo y yo guardo esa esperanza en mi corazón. Llegar al cielo y que alguien, un alma, se me acerque y me diga, gracias, porque Dios lo usó para que yo esté aquí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Eso sí no tiene precio. ¿Te imaginas? Llegues al cielo y alguien te diga, gracias, que te dejaste usar. Y gracias a que Dios te usó, estoy aquí. ¡Wow! Ese día valió la pena. Espero que el Señor te haya redireccionado. Padre, en esta hora queremos darte gracias. Queremos terminar nuestra celebración dándote el honor. Queremos dirección. Queremos ser direccionados por ti. Quiero invitarte a que ores en tu corazón, en tu mente, donde solo Dios te escucha. En la oración que tú hagas, nadie humanamente debe escuchar. Solo el Señor. Y Dios te habla y te ha dicho por una hora más o menos, mientras que predicábamos, te ha dicho, déjame direccionarte, ¿sí? Yo sé que tienes sueños, deseos, anhelos, que crees que tu vida es tuya, pero es mía. Dios te dice eso. Tu vida es mía. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé el camino que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, no de mal, para darles el fin que esperan. Yo tengo caminos más altos que los tuyos, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Dios te dice de esta noche, déjame direccionarte, por favor. Déjame direccionarte. Dios te quiere direccionar. Dios quiere tomar el timón de tu vida. Dios quiere tomar el timón de tu barca, de tu vida, de tu corazón, de tu familia. Dios te quiere direccionar. Jesús comenzó esta obra contigo y ha querido persuadirte a través de su espíritu para darte bendiciones, para hacerte mejor persona, para hacerte mejor creyente, para quitarte adicciones, para quitarte pecado, para quitarte cosas que aborreces de ti mismo, para que veas lo que tanto deseas, lo que te tiene atormentado, lo que te tiene mal,
lo que te tiene triste, agobiado, frustrado, frustrada. ¿Por qué no entiendes que quiero? Déjame direccionarte. Te hablo de esta manera porque por muchos momentos le hemos querido soltar el timón a Dios, pero volvemos y lo agarramos porque sentimos que perdemos el control. Pierde el control, deja que Dios realmente direccione tu vida. ¿Qué puede salir mal si le crees, si haces lo que tienes que hacer, si te arriesgas a poner prioridades, su reino primero, una buena relación con Él? Segundo, el poder verdadero que viene de su Espíritu. ¿Hace cuánto no hablas con el Espíritu Santo? Tú que hablabas en lenguas, ¿hace cuánto tiempo que no hablas en lenguas? Tú que sentías su fuego, ¿hace cuánto no lo sientes? Por último, te hablo a ti, escúchame muy bien, porque yo sé que hay gente aquí sentada en este lugar que Dios la ha llamado a que le sirva. Tú lo sabes, yo no tengo que nombrarte porque tú sabes que Dios te ha colocado en tu corazón el servirle. Dedícate al llamado, no te quedes mirando al cielo. Dedícate a lo que te pusieron a hacer. El día que llegues al cielo, podrás mostrar lo que hiciste con los talentos. Hay gente aquí con talentos, con habilidades, con cosas que puede hacer. Y a nuestros amigos que están aquí, sí, Dios tiene eso para ti. Habilidades y talentos, y le entregas tu vida. Quiere usarte. No pierdas el tiempo más. Es hoy. Este es el tiempo de ser redireccionados. El tiempo de hacer verdaderas prioridades. Dios te bendiga a ti que sacas tiempo para venir a la iglesia. Dios te bendiga a ti que dejas de hacer cosas por ordenar tu vida. Mírame, escúchame, nunca, jamás va a ser vano que tú sacrifiques algo por Dios. Nunca, jamás. Dios te va a bendecir porque sacrifiques eso que tanto te gusta, ese tiempo por Él, por buscarlo, por meterte, por orar, por servir. Dios te bendiga porque haces sacrificios. Dios te bendiga porque madrugas los domingos a venir a la iglesia. Dios te bendiga por esos sacrificios que haces. Dios te bendiga porque yo sé que mucha gente viene a la iglesia a veces enferma a servir y vienen. Dios te bendiga. Gloria al Señor por tu vida. Gracias, Padre. Enséñanos a darla toda por ti. Perdónanos porque hemos confundido lo que es bienestar en ti. Creemos que es una estabilidad, una serenidad, pero no, es mucho más que eso. Señor, he predicado tu palabra, he dicho lo que me has dicho que diga y sé que, Señor amado, esto traerá efecto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, gracias por escucharme. Dele una